gracias. Bueno, mientras doy el agradecimiento, que no corra el tiempo, por favor. Es un agradecimiento corto, pero no puedo perderlo, ¿vale? Sí, no, de acuerdo. Entonces, pues muchas gracias a Fasecola, pero especialmente al doctor Eduardo Clavijo, porque como algunos me han oído, él no tengo que agradecerle solo que me invitó, sino que se arriesgó a invitarme. Y ahí es donde viene el punto, por supuesto, al doctor Gustavo Morales, por toda la posibilidad de estar aquí hoy, simplemente para presentar cosas que incluso pueden ser debatibles. No pretendo, sino mostrar algunos elementos como se han presentado y eventualmente los debates que pueda haber, ¿vale? Desde ese punto de vista. Está previsto que sean 3 sentencias las que se traten de manejar, pero no sé si el tiempo alcance, ¿vale? Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para todos los efectos. Dicho lo anterior, entonces, comencemos. La primera, la famosa sentencia de septiembre del 22 con respecto a dónde deben ir las exclusiones y la problemática que habíamos tenido enorme que adicionalmente la voy a presentar. No me gusta llegar a una sentencia sin darle contexto, porque además tiene temas que quedaron abiertos sin ningún problema. ¿Dónde nació el problema? En la ley 45 del 90. Después se traspasa al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el 184 cuando nos dice que cuando no se cumpla será ineficaz. Yo sé que tengo puntero, pero soy viejito, me gusta la mano, ¿vale? Y entonces amparos y exclusiones deben estar en la primera página. Ahí el punto fue pacífico entre 1990 y 2013. Todos entendimos, hicimos el mejor esfuerzo, ¿sí o no? Caracteres destacados, pues mayúscula, ¿qué más hacemos? ¿Sí o no? Y adicionalmente amparos y exclusiones, pues empiezan a partir de la primera página. Pero aquí, a partir del 2013, vino un problema enorme. Y el problema enorme era esto. ¿Qué significa póliza para estos efectos? Y yo creo que entre el 1990 y 2013, pues todos estábamos tranquilos. Pues ahí es donde vino después el problema. La Superintendencia Financiera, con magnífico criterio, en mi concepto, con magnífico criterio, dijo, venga, y eso lo va a decir después más adelante, como lo vamos a ver, amparos y exclusiones todos caben en la primera página, empezando por saber qué es primera página. Porque una de las críticas que se le va a hacer siempre a la jurisprudencia, y sobre todo antes de llegar a esta sentencia, era lo acomodada que era, sobre todo en los tribunales superiores, principalmente el de Bogotá, y en tutela, incluso la misma corte, es que era muy fácil decir, las exclusiones son ineficaces si no están en la primera página, pero los amparos en cambio no. Ah, ok, ¿dónde estaba la congruencia? ¿Dónde estaba la congruencia? Pues si eran ineficaces por cumplir esta norma, ¿por qué los amparos no? ¿Vale? Entonces, la Superintendencia Financiera, con muy buen criterio, en ejercicio de las facultades del 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, simplemente dijo, ok, vamos a organizar el tema. Requisitos de las pólizas. Redactarlas en condiciones en que el contrato sea claramente legible. A mí siempre esta norma me parece magnífica. Está también la del Estatuto del Consumidor, que debe ser caracteres legibles, y a mí toda la vida me ha dado risa porque la legibilidad depende de quién tenga gafas y si es para lejos o no. ¿De acuerdo? Y yo por eso siempre citaré el Código del Consumidor chileno que dice, ¿sabe qué? Los contratos de adhesión tienen que estar en letra tal con número tal, por lo menos un elemento objetivo, porque esa legibilidad depende de mis gafas, de si veo de lejos o si veo de cerca, ¿vale? Pero es un tema que tiene la protección del consumidor. En esas condiciones, lo que dijo la norma fue primera página de la póliza. ¿Pero qué es póliza? Carátula, condiciones particulares y condiciones generales. Se nos olvida eso. Y es un tema de la práctica. Me pasa todo el tiempo. Señor, sobre todo con los intermediarios, perdónenme si los hay, pero algún golpecito van a llevar. Mándeme la póliza. Y le mandan a uno la hojita de la carátula. Señor, que me mande la póliza. Ahí está. Y me provoca asesinarlos. ¿Dónde está el resto? Condiciones particulares y condiciones generales. Ok, pero la lo organizó. Entonces dijo, póliza, cuidado. Una cosa es
una cosa es la carátula, la cual debe llevar condiciones particulares y por su propio mandato el 1068, es decir, terminación automática. Magnífico. A partir de la primera página de la póliza, y entonces miren que aquí ya partía la super, en mi concepto, con muy buen criterio, póliza no es igual a carátula. Y ahí entonces se iba organizando el tema. Claro, a partir, y la super lo empezó desde el primer momento. Y como en algún momento lo va a ratificar en facultades jurisdiccionales, oigan, es que hay que ser pensantes. ¿Todo cabe en una página? No, no cabe, lo siento. Es una imposibilidad natural, de la naturaleza. Y adicionalmente eso, si pensamos en una policita sencilla y si pensamos en unas multirriesgo, que es donde va a venir el problema. Entonces ahí tienen que estar en términos, en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos. Pero ya la misma super nos estaba diciendo, y creo, insisto, con muy buen criterio, carátula no es igual a póliza, ¿vale? Y de hecho póliza es todo. ¿Cuál era la finalidad de la exigencia? Porque esto fue lo que, y principalmente la jurisdicción civil, incluyendo a la Corte, en tutelas desconoció completamente. ¿Qué es lo que se busca? Y lo dice la superintendencia, cumplir en ejercicio de las instrucciones que puede dar del 326 del Estatuto Orgánico, pues cumplir con la finalidad de la norma. ¿Y cuál es la finalidad de la norma? Perdón que este está un poquito más difícil. Que se puedan identificar los riesgos amparados. Porque es que ese es otro de los puntos que la jurisprudencia, sobre todo la obsesiva de la tutela, ¿de acuerdo? Porque no hay nada más creativo que un constitucionalista y los derechos fundamentales sirven para todo, por eso a mí no me gustan, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que han dicho? Es que pobrecitos no los ven. No, claro, tenemos que identificar los riesgos, pero confunden dos conceptos que son muy importantes. Una cosa es la limitación de derechos y otra cosa es la delimitación del riesgo. Cuando un asegurador pone unos amparos, pone unas exclusiones, está delimitando el riesgo, no limitando derechos, porque ¿dónde está en la Constitución que tengo un derecho al seguro? Si yo tengo un derecho al seguro me estarían limitando, pero no existe. A pesar de que un buen amigo mío y amigo de mi amigo Alan, que siempre tiene que caer, Boris Molina de Costa Rica, dice que el seguro es un derecho humano y a mí me provoca asesinarlo. Es un contrato privado y debe regirse por las normas del derecho privado. Eso no se opone a la protección del consumidor, ni más faltaba, no me malentiendan. Claro, cuando hay malas prácticas hay que protegerlas, ni más faltaba. Pero por favor, partamos de un supuesto. Contratar un seguro es una decisión voluntaria a menos que una ley diga que es obligatoria. Como en nuestro país pasa con el SOAT para las dos partes, como pasa para algunas actividades como la de vigilancia, como la de transporte de combustibles, en que es obligatorio adquirirlo, pero no obligatorio expedirlo. Cosa distinta como pasa en Argentina con el seguro obligatorio automotor. Entonces, si partimos de ese supuesto, esta norma tiene una finalidad informativa. Y es que la jurisprudencia ya lo había reconocido. Tanto por parte de la Corte Suprema en estas dos sentencias, hay algunas cosas que va a pasar muy rápido porque el tiempo corre, ¿sí? Y en un laudo arbitral, el del Nogal, en el que, oigan, venga, si van a analizar esa norma, la importancia de ella, su finalidad y su origen es dar información. Y eso está bien, pero dar información en una sola página, porque es que miren el problema para el asegurador. Si pone todo en una sola página, la letra es chiquita, y entonces si la letra es chiquita no es legible, entonces si no es legible le caen ¿por dónde? Por el Estatuto del Consumidor. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero ya se venía diciendo, oiga, venga, sean racionales en la interpretación de la norma. Incluso se llegó a uno como este, ¿de acuerdo? Que después vamos a citar nuevamente en el laudo arbitral de Biofilm contra Allianz y Mapfre, les dice, oiga, venga, la norma es para proteger. ¿Para qué? Para que se destaquen los puntos más significativos de los productos, se conozca y de esa manera, pues,
haya información. Nadie va a negar la información, nadie va a negar la posición de profesionalidad del asegurador versus la supuesta no profesionalidad del cliente. Ojo, pero ahí es donde también, y en algún punto, y vamos a verlo, ya un minuto, acabemos con el tema de que los grandes bancos, por poner un ejemplo, no lo tomen a mal, bancos, por favor. Las grandes empresas son las primeras que llevan 7 años con el seguro y, ay, nunca me explicaron las exclusiones, son ineficaces. A ver, respeten. No todo consumidor es el mismo. Y eso sí tenemos que reivindicarlo como lo ha hecho la Corte en la sentencia que ayer se citó el doctor Tejero cuando se habló de la cláusula arbitral. Un minuto, no todo consumidor es lo mismo. Y eso no podemos seguirlo llevando de esa manera. Listo. Entonces, ¿qué debe entenderse por póliza? Fue uno de los grandes problemas. La norma solo dice que deben estar en la primera página de la póliza, amparos y exclusiones. Y resulta que empezamos a hacer cualquier cantidad de locuras en la jurisprudencia. La primera tesis y la que más estuvo andando desde 2015, de 2013 a 2022 fue, es que póliza es carátula. Póliza igual a carátula. Y eso fue lo que se prestó para toda la locura que vino. Claro, ojo con el tema. Eran tutelas. Y alcanza a empezar a haber una contradicción entre las tutelas de la propia Corte y las sentencias de casación. Por supuesto, esto nunca tuvo sentido. La propia superintendencia nos había dicho, oiga, venga, no, en la carátula deben ir 2 cositas. Y en la póliza, y llevaba a entender, clausulado general, deben ser considerados distintos, ojo, para efectos de la norma, porque lo que no podemos nunca negar es que póliza, en nuestro concepto, es carátula, condicionado general y condicionado particular, eso no lo cambiemos. Pero para efectos de la norma, ¿de dónde deben ir en forma sucesiva, amparos y exclusiones? Teníamos que llegar a algo. Y la posición mayoritaria fue de la jurisprudencia, en general fue póliza igual a carátula. Métanlo todo ahí. ¿Cabe? O sea, se necesita hacer mucho razonamiento para saber si cabe. No cabe, punto. Además, no tiene sentido tampoco, porque el legislador no dijo carátula, dijo póliza. De la misma manera, y bueno, si partíamos del supuesto que póliza igual a carátula, pues ¿qué va a pasar? Nunca caben, todas las exclusiones van a ser ineficaces, perdónenme. ¿Por qué? Pues porque además tienen que ir después de amparos. ¿Sí me explico? Entonces siempre lo van a hacer desde ese punto de vista. No nos sirve el punto, lo criticamos. Igual decían en general todas esas jurisprudencias, no, pero es que es una norma sancionatoria, porque implica que si no está, hay ineficacia, razón por la cual no la puedo interpretar restrictivamente. Señores, ¿dónde dice que carátula es igual a póliza? ¿Sí? Y por supuesto, es física y naturalmente imposible que todo quepa allí. Piensen en una multirriesgo. Entonces, todo esto es la discusión de cómo veníamos. Ya viene otra posición que empezó a identificar que para efectos de la norma, insisto, porque no me cambien nunca que póliza es las 3 cosas que ya hemos dicho, es clausulado general, ¿de acuerdo? Si el objetivo de la norma era dar información al cliente, cosa que es valioso, ni más faltaba, de que supiera la delimitación del riesgo, pues es obvio que debería referirse a las condiciones generales. ¿Por qué? Porque esas son las preimpresas. Comillas, esas son las impuestas. Pero no tiene ningún sentido hacerlo en condiciones particulares, porque las condiciones particulares, ¿qué suponen? Negociación. Y si se negociaron, pues no hay lugar a decir, pobrecito consumidor. ¿Sí o no? Porque las negoció de forma conceptual. Oigan, no crean que yo no creo en la protección al consumidor, creo en ella y algún día les contaré cómo me he aprovechado de ella para un reloj, para una aerolínea, etcétera. No es que no crea, tranquilos. Pero ojo con el tema porque hay que tener racionalidad, ¿de acuerdo? Y si además hacemos algunas de las asimilaciones que la propia ley nos dice, pues ¿qué es lo que nos dice adicionalmente? ¿Qué es lo que hay que
¿Qué es lo que hay que depositar? El clausulado general. Ese es el impuesto, ese es el preimpreso, ese es el que tenemos que darle publicidad, ¿vale? Entonces todo esto podría decir, no, minuto, no puede ser carátula. Y es que no tendría sentido tampoco, ni la carátula ni el condicionado particular, insisto, por lo que les decía, la adhesión se da ¿a qué? Además, por favor, quítense esa frase de el contrato de adhesión. El contrato de adhesión no existe. O sea, no hay un contrato de compraventa, uno de seguro y una adhesión. Los contratos se celebran por adhesión y puede ser cualquiera de ellos, ¿vale? Eso, por Dios, aquí me da medio ataque. Eso y la cancelación me horrorizan. El contrato de seguro no se cancela, se revoca, se termina, se anula, etcétera, pero en ninguna parte del código dice cancelación. ¿Vale? Entonces, quitémonos eso de la cabeza. Porque es que además es una frase hartísima. Ay, me cancelaron el seguro. Y uno, ¿qué te pasó? Ah, me mandaron una carta diciéndome que es que no quieren seguir conmigo. Ah, bueno, entonces uno analiza, 1071, ¿te la mandaron con 10 días? Ah, es que me cancelaron el seguro. ¿Qué te pasó? No, es que me dijeron que no dije la declaración del riesgo. Ah, perdóname, entonces esos 1058 y se llama anulación. La cancelación no existe. Gracias. No tendría sentido pensar que es el condicionado particular por la misma forma de lo que veníamos diciendo. La adhesión se da a condiciones generales preimpresas y de la misma manera en las particulares se supone que estamos haciendo una discusión específica. Estamos pidiendo cosas concretas que se modifican y que por eso se vierten en las condiciones particulares. Y de la misma manera, entonces, no podemos desconocer el principio de acuerdo con el cual las condiciones particulares priman sobre las generales. Si son las negociadas, pues no tiene sentido. Pero toda esta era la pelea. Entonces, de 2013 a 2015, de 2013 a 2021 principalmente, se vino a decir todas las exclusiones son ineficaces. Insisto, vía tutela. Pero también hay que ver la realidad. La tutela es que se presta para cualquier cosa. De verdad, ese tema de derechos fundamentales, que los conexos, que los que existen, que los que nos inventamos porque por conexidad. Ay, dejen de ser creativos, Dios mío. Constitucionalistas, por favor. Pero tenían unas características importantes que de pronto relieva la situación. Todas eran tutelas, todas eran a petición de parte. Oiga, pido que me tutelen y que la exclusión sea ineficaz. Y era en este tipo de seguros. No estoy diciendo que no sean importantes estos seguros. Y reclamantes personas naturales. Ahí uno dice, me la aguanto, ¿sí o no? Un pobre beneficiario del seguro de vida, ¿sí? Que necesita para vivir y le dejaron 2 chinos. El que lo llevaron en un carro y ya no puede salir a vender sus chicles. Uno dice, ok, con un sentido muy práctico, esto está en la consideración, no es jurídica. Pero cuando esto ya pasó a grandes asegurados, fue que la situación vino a tener una incidencia muy importante. Entonces, estas son todas las que siempre, ineficaz, en esas condiciones que estamos hablando, ¿vale? Perfecto. Pero ya viene el problema cuando no se hace por tutela, sino que ya se hace dentro del trámite normal del proceso declarativo. Entonces, una que empieza a marcar la pauta, Tribunal Superior de Bogotá, normalmente Marco Antonio, eso no se oyó. Sentencia de segunda instancia, y aquí estamos hablando ya de una cosa distinta, no es una acción de tutela contra el asegurador, sino un llamamiento en garantía. Ya cambia un poquito la película y para mí eso debería tenerse en cuenta. En este caso, pues era un caso de automóviles y se declaran ineficaces las exclusiones en forma oficiosa. Ya empieza a cambiar, llamémoslo respetuosamente, el ataque a las exclusiones con base en el 184, porque ya se hace de forma oficiosa, simplemente, y parece que era cierto en esa, disculpen,
La exclusión no estaba en la primera página del clausulado general. O sea, ni siquiera estaba en la primera página del clausulado general, ¿vale? Pero lo interpretó literal, tenía que ser primera página. Ok, ya aquí empezamos a cambiar porque tenemos una cosa nueva. Ya lo hacen en forma oficiosa, no a petición de parte en tutela. ¿De acuerdo? Viene esta sentencia el 31 de agosto de 2021 y aquí ya sí empezó a irse todo de para abajo. Hay otra forma de decirlo que no debe decirse en público, pero empezó a irse todo de para abajo. Porque ya estábamos hablando que el asegurado era una fiduciaria. Ya estaríamos hablando de un gran asegurado, ¿de acuerdo? Y con una cosa muy importante, que es lo que quiero resaltar ya de la sentencia a la que voy a llegar. Seguro que voy a llegar y ya no sé si voy a alcanzar siquiera si con esta, pero voy a llegar, al menos a esta. Y es, de nuevo se declara en forma oficiosa. Nunca en la primera instancia, que fue ante la Super, nunca se pidió la ineficacia de la exclusión. La póliza llevaba algo así como 7 años, había habido modificaciones por condiciones particulares, renovaciones que tenían modificaciones, se declara en forma oficiosa, ¿de acuerdo? En un proceso declarativo cita antecedentes de la Corte, pero de tutela, y ojo con esto, porque este es uno de los grandes puntos que la sentencia, que tan importante fue y como gran victoria se pudo reivindicar, tiene y dejó abierto. Se trataba de la exclusión de dolo. Porque algo, y lo voy a adelantar, algo que la Corte no tuvo en cuenta, y ya les voy a explicar por qué es, y si supongamos que la exclusión de dolo esté donde no debe estar, sería ineficaz, entonces se vuelve asegurable el dolo. Cuidado con eso. Y ya les voy a decir cómo en la Corte quedó. Entonces, viene la situación importante. Sí hay algunos antecedentes que respetaron dentro del proceso ordinario, del proceso declarativo y en el proceso arbitral venían respetando lo que corresponde. Y sobre todo la superintendencia financiera, en un caso derivado del anterior, porque el anterior no tenía casación, vino uno segundo, en primera instancia, claro, esa misma fiduciaria agarró el argumento que le regalaron en la sentencia anterior y ¡rum!, lo metió en otro, porque eran 49 llamamientos en garantía. Y entonces, en alegatos de conclusión, porque la demanda ya estaba presentada, lo metió. Ay, no, es que esa exclusión es ineficaz. ¿Sí? La Super, en facultades jurisdiccionales, en mi concepto, con muy buen criterio, llegó y les dijo, no, minutico. Usted no me puede meter en alegatos algo que no hizo. Esto sería novedoso para el proceso y adicionalmente no le daría la protección al derecho de defensa de la otra persona. Creo que es una posición valiente porque la ineficacia en teoría no necesita declaración judicial, ¿o no? Teóricamente no. Pero es una posición valiente. Un minuto, ¿cómo me va a sacar lo que usted no hizo no hizo en el llamamiento en garantía, al llamar en garantía, durante el proceso, en la etapa probatoria, no hizo ninguno y en alegatos de conclusión, como le salió la otra sentencia, entonces ahora me lo va a sacar? No, señor. Y creo que fue una posición, insisto, bastante valiente. La póliza no puede verse como parte, sino un todo, ¿sí? Y esto me encanta. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo es posible incluir en la primera página todas las exclusiones? Sentencia de primera instancia. Bueno, siguió ahí, se los dejo porque quiero llegar al punto y creo que solo me va a alcanzar una sentencia de las 3 que tenía preparadas. Pero espero que sirva. Hubo laudos arbitrales de la misma manera que respetaban con criterios interesantes. Uno dijo, cuando haya un intermediario, señor asegurado, no se haga el tristecito. Lo estoy diciendo en mis términos, no, ellos lo dijeron elegante. No se haga el tristecito, porque si usted tuvo intermediario, tuvo asesoría. Y si tuvo asesoría, conoció las exclusiones. Check, y los despachó un tribunal de arbitramiento. Otro tribunal de arbitramiento los despachó diciendo, un minutico, esa norma, 184, tenía mucho sentido, ¿en dónde? En la consensualidad. En la solemnidad.
pero ya estamos en la consensualidad y en ese sentido hay que mirar si la norma sí es aplicable a cada caso o no. Y el que la sacó del estadio fue este 2. El primero fue el que dijo, cuando hay intermediario no me venga con la ineficacia. El tercero es el que dijo, no, minuto, la consensualidad y la negociación de los términos cambia el tema, pero la saca del estadio cuando le dice, en el caso concreto, el representante legal del asegurado dijo, le preguntaron, señor, ¿usted conoció la póliza? Y él dijo, sí. Y miren lo que hizo el tribunal. Por ese conocimiento se justifica la construcción de una regla de derecho con arreglo a la cual la parte asegurada no podrá resultar favorecida con el reconocimiento de la eficacia negocial de pleno derecho. Un minutico, ¿es de pleno derecho o no lo es? Y entonces crean una regla de derecho, según el tribunal, en el cual, como tú dijiste que conociste, no se te aplica la ineficacia, aunque la exclusión no esté ubicada donde corresponde. Pero estábamos respetando un poco el tema de, señores, también hay que ver la conducta del asegurado. Bueno, ¿para dónde vamos? La demanda de casación se presenta contra el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que declara de oficio. Pero entonces, ¿qué es importante? La fiduciaria es responsable, porque es que eso es algo que no podemos extrapolar del análisis. En ese caso concreto, había dolo y había confesión de dolo. Un representante legal de la entidad cometió un fraude terrible, por supuesto todos demandan a la fiduciaria, y en la primera se le pregunta a la representante legal, señora, ¿su representante legal de tal ciudad y cometió un fraude? Sí. ¿Los documentos que firmó son falsos? Sí. ¿Ustedes presentaron denuncia penal contra él? Sí. ¿Prueba del dolo sobraba? No, la tenían en la mano. Entonces, primer supuesto. Adicionalmente, la exclusión era esta. Como toda exclusión de dolo, lo que dice es, cuando se pruebe por sentencia. Pero en este caso agregaba, o cuando el asegurado haya admitido las conductas. Y pues hubo la admisión. Bien. El Tribunal Superior de Bogotá, en su sabiduría, y lo pongo entre 40 comillas, sabiduría, en la sala que decidió llegó y dijo, no, un minuto, la fiduciaria es responsable, sí, condénese, ni más faltaba. Acepto todos los elementos probatorios que vienen de la primera instancia, brun, o sea, el dolo, condena por culpa leve y declara la ineficacia de la exclusión de nuevo de forma oficiosa. Por supuesto, nos vamos a la corte. De la demanda de casación les voy a robar unos minutos. Todavía no se me han acabado, pero voy a robarme unos, aviso, muy chiquitos. Lo primero que se hizo en la demanda de casación, y es un tema que hay que saber, en casación hay que justificar, porque el auto que admite no tiene recurso. El día que uno mete una demanda de casación y así crea que está divina, que le quedó perfecta, que consultó hasta el diablo para que le ayudara, si la corte dice inadmitida, muchas gracias y se acabó. De hecho, he escuchado de muchos magistrados y exmagistrados que la casación es un riesgo enorme, porque cuando uno se la admiten, ¿qué le dice al cliente? Me la inadmitieron, y queda uno como mal, ¿sí o no? Y dos, que hay una regla como entre ellos, como una regla tácita. ¿Quién es el único que sabe de casación? El que está en la corte vigente en ese momento. Nadie más. Es un chismecillo que se echan entre ellos, caray. Bueno, entonces, por supuesto, tocaba hacer la justificación. Y la justificación creo que era evidente. 1055 del Código de Comercio. Norma que además es imperativa por ella misma, porque en ese perverso 1162 del Código de Comercio, que es el equivalente al 158 de la Ley Argentina de Seguros, la 17.418, que nos dice, algunas son imperativas, otras medio imperativas y el resto peléenlas, que no es lo que es común,
No es lo que es común a nivel Latinoamérica, porque desde la ley costarricense de 2011, pasando por la peruana 2012, la chilena 2013, la uruguaya 2018 y la reforma al Código de Comercio 2019 de Ecuador y la muy reciente ley de seguros de Brasil de diciembre del año pasado, crean el principio de que todo es imperativo a menos que diga lo contrario. Aquí que decimos, igual que en Argentina, unas sí, otras medio y otras peleen. ¿Vale? Pero aquí hay un punto que es importante. El 1055 dice él mismo que él es imperativo. Luego ahí no había duda de la imperatividad. Señores, corte, por favor. Segundo, con esa sentencia, ¿qué va a pasar? Porque es que estábamos hablando ya de una póliza global bancaria, sección 3, clausulado NMA 2273, pólizas grandes en las que hay reaseguro facultativo. Señor, si usted sigue con esa tesis, si aceptamos la tesis del tribunal, entonces, ¿qué puede pasar? Que el sector se quede sin reaseguro, ¿de acuerdo? Oiga, ese fallo además cita tutelas, pero señora Corte, usted tiene sentencias de casación que respetan que sea a partir de la primera página. Hay una contradicción, resolvámosla. La necesidad de entender que no podemos aceptar que una fiduciaria, cualquier otra entidad de ese tamaño, 7 años después diga, ay, pobrecito, yo no sabía eso. Y modifiqué, renové, etcétera, y soy un pobrecito consumidor, que entonces, de la misma manera se le dijo a la Corte. Un minuto, en este caso además, el fraude fue cometido por un representante legal de la entidad. Y usted, Corte, desde vieja data, si mi memoria no me falla, 1936, trae la teoría monista de la responsabilidad directa de las personas jurídicas. De tal manera que no puede ser que haya una condena por dolo cuando hay dolo reconocido del representante legal. Y finalmente, entonces, oiga, lo que hace el tribunal es cuestionar directamente la superintendencia, que le dio instrucciones de cómo cumplir las normas a la entidad y la entidad la cumplió. Gracias. Finalmente, entonces, la delimitación fue la última justificación que se le hizo, haría nugatorio el ejercicio de la limitación causal del riesgo y, por supuesto, destruye la relación prima-riesgo. A punta de ineficacia formal de exclusiones, por donde estén, ¿cuál es el resultado financiero? Que las aseguradoras terminan cubriendo riesgos que nunca tuvieron en cuenta en la prima. Si esto, señora Corte, no le parece importante, yo entrego mi tarjeta profesional, pensé en la cabeza. Bueno, la Corte asumió el caso. Rápidamente quiero decir 2 cosas. Hubo 2 bloques de cargos. Violación directa e indirecta del 1055. Directa porque, aunque la declara ineficaz, el 1055 con carácter imperativo dice que no hay dolo, que el dolo no es asegurable. Por la vía indirecta, porque, señor, usted no vio la prueba que el representante legal declaró que sí hubo dolo de su propio empleado, que a su vez era representante legal. Listo. Pero por supuesto hay que seguir. Violación directa e indirecta del 184 por todo lo que ya vimos, por las justificaciones, porque las superdistrucciones, porque no cabe, etcétera, etcétera. Aquí a mí se me paró un poco el hito, porque la Corte finalmente va a resolver, pero resuelve solo los cargos 3, 4 y 5, o sea, los dedicados al 184. Yo no necesito decírselos, ¿cuántas sentencias han leído ustedes en la vida? Se formulan N cantidad de cargos y de pronto la Corte dice, ninguno prospera, o todos prosperan. No, es poco probable porque son ideas diferentes, muy poco probable. O dice, van a prosperar estos. Y aquí dijo, me voy a dedicar al 3, al 4 y 5, o sea, al 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y yo me pregunto, ¿por qué no se pronunció sobre los cargos del 1055? Porque es que entonces nos dejó abierto el hueco. Supónganse que en una póliza ponen la exclusión de dolo y la ponen mal. Supónganse, no está donde debería estar o no está en caracteres destacados. ¿Formalmente procede la ineficacia? Pues claro que sí. Pero ¿y entonces
el dolo queda cubierto porque la corte eludió eludió en el buen sentido, por eso dije, no me lo tomen a mal. La corte dijo, no, esos cargos no los voy a estudiar, no los voy a estudiar. Y entonces, si mañana la exclusión de dolo está mal ubicada, supongamos que nos quedó mal, alguien nos hizo mal la póliza, ¿sí? Y cae la ineficacia, supongamos que quepa, no con las maldades previas de las tutelas, supongamos que quepa. Entonces el dolo se va a volver asegurable. ¿Dónde quedó el 1055? Norma imperativa. ¿Por qué la corte no se pronunció sobre esos cargos? Y literalmente no se pronunció. Es que ni siquiera es que los haya descartado en el sentido de mal formulados, usted no sabe hacerlo. No, los únicos que voy a estudiar son los 3, 4 y 5 porque son los que tienen vocación de prosperidad. ¡Pum! Y dejó suelto esto. A mí eso me preocupa, porque es que ¿saben qué es lo más triste? Que por hacer más se hace menos. La aseguradora, por ser transparente, escribe la exclusión de dolo y se le vuelve una espada de Damocles, porque mañana se la declaran ineficaz y entonces ¿qué? Por resultado sería asegurable el dolo. No, pero bueno, el dolo en responsabilidad civil, de tomador asegurado de beneficiario, ¿no? Porque acuérdense que el dolo sí es asegurable cuando no es de tomador asegurado de beneficiario, o si no, no existirían las pólizas de infidelidad ni las de hurto. ¿Por qué lo dejó suelto? Y se acabó el tiempo, me robó 2 segundos para terminar con esta. Entonces, ¿qué hizo la corte? ¿Qué hizo la corte? Estudiar solo los cargos del 184. Son 2 premisas muy importantes, muy cortas, me voy a robar muy poquito, aquí están los cargos, ustedes los van a ver después. Y entonces, en la sentencia dice lo que les dije, mire, así lo despachó. ¿Qué pasó con los del 1055? El 1055 es norma imperativa por ella misma, listo. Pero viene y entonces dice, ok, ¿cuál fue el primer tema que tuvieron que dilucidar? Y esto es muy importante con lo que voy a rematar. 1, el 184 es una norma sustancial, ¿sí o no? Porque si no es norma sustancial no cabe la casación. Y el 184 lo único que nos dice es que las pólizas deben redactarse en castellano, deben y las paros y exclusiones en la primera página de la póliza. Entonces la corte tuvo que hacer una tarea para decir, oiga, venga, a pesar de que es una norma que tiene requisitos formales, sí es sustancial por una razón, porque la ineficacia podría crear una situación concreta de modificar, de extinguir, etcétera, obligaciones. Entonces le dio el carácter de norma sustancial bajo ese principio. Pero esto ¿por qué es importante? Porque hubo un salvamento de voto. Hilda González le salvó voto a la sentencia de unificación, le salvó voto a 7 sentencias adicionales que estaban derivadas de esta, diciendo que esa norma no es sustancial. Ya la Corte entonces recoge un poquito todo lo que habíamos dicho, sobre todo la doctrina de la superintendencia tiene razón, no es posible hacer la cuestión de que todo quepa en el primer punto, por supuesto las exclusiones tiene derecho a tenerlas, de acuerdo, la asunción de riesgos, etcétera. Reconoce, ¿sí?, que la prima tiene que tener relación, justifica los mecanismos de protección al consumidor, pero se cumplen cuando se dé. Ya voy a terminar. Y básicamente dice, no señores, que quede clarísimo, las exclusiones son a partir de la primera página de la póliza, entendida la póliza como clausulado general. Sentencia con carácter de unificación de jurisprudencia. ¡Yay! Pero está abierto el hueco del dolo. Vuelvo y les digo, y si mañana hay ineficacia de una de dolo, y solo remato con una cosa de la realidad. En otro caso, la exclusión estaba en condiciones particulares, estaba en mayúsculas. El Tribunal Superior de Bogotá dijo, respeto esta, se las respeto, pero no la veo en caracteres destacados, estaba en mayúsculas y en condiciones particulares. Pues yo creo que con mucho optimismo demanda ante la Corte y se la reparten a Hilda González. ¡Auch! Hilda González presenta ante la sala ponencia y se la derrotan. Por lo tanto, se la reparten a Marta Patricia, no me acuerdo el nombre, Guzmán.
a Marta Patricia Guzmán. Marta Patricia Guzmán la admite, porque ya había participado en la unificación, o no me acuerdo exactamente, cuando de pronto mágicamente, por un auto interno, se la devuelven a Hilda, inadmite la demanda, no hay recurso y por lo tanto la sentencia de segunda instancia quedó en firme cuando en contravía de todo esto la exclusión estaba en condiciones particulares y en mayúsculas. Así que, ¿esto fue un triunfo? Sí, pero falta mucho camino por recorrer. Tenía otras 2 sentencias, pero espero que esta haya sido suficiente. Tenía que cumplir con el tiempo. La presentación es para ustedes y está hecha de la misma manera que esta, como quien dice, para que puedan seguir un poquito la historia, si les interesa, pero ya no puedo incumplir más. Espero que les haya sido útil. Doctor Clavijo, de nuevo, muchísimas gracias y a todos, muchas gracias por su atención. Qué pena. Tranquilo.